Buenas tardes, bienvenidos a este acto con el que, casi vamos a finalizar ya las actividades de este cuatrimestre organizadas por la Facultad de Filología. Y, esta tarde tenemos la fortuna de poder tener la presentación, acoger la presentación de este libro, Historia Mexicana, de Juan de Tovar, sobre todo con la fortuna de contar con los dos editores y autores de la edición que hoy vienen a presentarnos en este formato tan bonito, además, que han realizado. José Luis Nogales y Jaime Marroquín nos acompañan esta tarde para hablarnos del trabajo que han realizado y, con ellos estará la catedrática Carmen de Mora, que vuelve esta tarde a la facultad para acompañarlos y para hablar de este interesantísimo trabajo de reedición de una obra tan importante como esta. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Yo simplemente quería daros la bienvenida a la Facultad de Filología y os paso la palabra para asistir a la presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a los que habéis venido para acompañarnos. Estaba previsto que en esta ocasión hubiera una persona de la editorial de la Universidad de Sevilla en representación, pero no podía venir nadie, no pudo ser, y entonces me pidió la directora Araceli López Serena que si no me importaba encargarme yo, y por supuesto no lo dudé ni un momento, porque lo hago con muchísimo gusto por la calidad de la edición y por los autores. Bueno, como sabéis, el libro es la Historia Mexicana, una edición crítica con estudio y notas que han llevado a cabo Jaime Marroquín Arredondo y José Luis Nogales Baena, que es la primera edición completa del texto del jesuita Juan de Tovar, a partir del Códice Tovar, que más o menos fue redactado hacia 1587. Ese códice se encuentra en la librería John Carter, en la biblioteca, library en inglés, John Carter Brown, en Providence, y recurriendo a distintas fuentes indígenas, pues ese texto cuenta la historia de los mexicas, aztecas, ¿no? Los conocemos mejor por aztecas, desde que salieron de la mítica ciudad de Aztlán para instalarse en el Valle de México, allí fundar la ciudad de Tenochtitlán, y alcanza la obra hasta la conquista de los españoles. Consta de 3 partes y va acompañada, y esto es una de las vertientes más interesantes que presenta, por unas pinturas en acuarela hechas por los lahuiloques, que eran pintores y escritores nahuas. Voy a decir unas palabras de los autores, aunque ya los conocéis. Jaime Marroquín Arredondo es profesor de literatura hispánica en la University of Texas Rio Grande Valley, y su trabajo se enfoca en la historia del conocimiento en México desde una perspectiva global. Ha sido becario de varias instituciones prestigiosas, como el Stanford Humanities Center, de la John Carter Brown Library en Brown University, y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones, tiene varias, pero me voy a limitar a algunas que están más relacionadas con la edición. Se encuentra La historia de los prejuicios en América, La conquista, de 2007, Diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo, Etnografía y Ciencia, de 2014, y Los saberes jesuitas en la primera globalización, libro coeditado con Angélica Morales y Cintia Radin, publicado en la UNAM en 2022. José Luis Nogales
a quien conocéis muy bien, es investigador en la Universidad Internacional de La Rioja y su trabajo indaga sobre la literatura mexicana desde una perspectiva que combina la teoría literaria, la crítica textual y la historia política y cultural. Ha sido becario en el Boston University Center for Humanities, en la Princeton University Library y también investigador visitante en Brown University e investigador distinguido María Zambrano en la Universidad de Sevilla. Es autor de Hijo de todo lo visto y lo soñado, la narrativa breve de Sergio Pitol, que fue su tesis doctoral, que llevó a cabo aquí en la Universidad de Sevilla. Ha coeditado el libro Mexicanos en la utopía socialista, narrativas del yo, literatura y propaganda, junto con Emilio Gallardo Saborido, del CSIC. Y ha editado críticamente las obras de Juan Manuel Torres y de Sergio Pitol. Además del interés que tiene la obra en sí misma, esta edición es muy necesaria porque el texto de Tobar no ha sido suficientemente valorado por un sector de la crítica porque consideraba que era prácticamente una síntesis o resumen de la historia de Durán, la historia de las Indias, de Nueva España e Islas de Tierra Firme de Diego Durán. Por otra parte, tanto el texto de Tobar como el de Durán recurren a una serie de fuentes indígenas de carácter oral y pictográfica que hacen que, además de esa visión o esa perspectiva que existía en las crónicas de India escritas por autores españoles y criollos, pues tengamos textos en los que se ofrece una perspectiva indígena utilizando esas fuentes pictográficas y orales. Forma parte, por lo tanto, las obras de estos autores del corpus que fue calificado de manera muy certera por Miguel León Portilla como la visión de los vencidos. La visión de los vencidos, como sabéis, hay la forma un corpus, por un lado, de autores indígenas que tenían ya un bagaje, una formación y que dieron su propia versión de la conquista, pero también formaban parte de ese corpus testimonios, sobre todo de frailes misioneros que habían contado también con fuentes indígenas, aunque ellos fueran algunos españoles, otros mexicanos o peruanos. El más importante, claro, por su magnitud y también por la presencia de las fuentes náhuatl, incluso de un equipo que colaboró con ellos, fue Bernardino de Sahagún, con la historia general de las cosas de la Nueva España, pero también había otros autores bastante interesantes, como Andrés de Olmo, Fray Toribio de Benavente, más conocido por el nombre el apodo de Motolinía, Fray Francisco de Nava, Fray Diego Durán, Jerónimo de Mendieta y Tobar, Fray Juan de Tobar. Bueno, yo no me voy a callar ya y prefiero que sean ellos los que nos cuenten toda la complejidad del trabajo que han elaborado en esta edición, pero me gustaría hacerlo conversando con ellos y encauzando la charla con las preguntas que se me han ocurrido al hilo de la lectura. Para empezar, sentí la curiosidad de preguntaros cómo se os ocurrió llevar adelante juntos este proyecto.
Bueno, el especialista en esa pregunta, esa pregunta. Pero yo quería daros las gracias a todos por haber venido hoy, porque sé que son fechas muy malas y me siento aquí como en familia con tantos amigos ahí delante y con mi directora de tesis, que no lo ha dicho, pero que esa tesis la dirigió ella. Y que te agradezco muchísimo, Carmen, que hayas venido hoy a presentar y a coordinar la mesa. Y por supuesto, muchas gracias a vosotros por la coordinación del evento. Y ahora sí, Jaime, tú eres el especialista en esa pregunta, ¿verdad? Bueno, nada, igualmente muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen, como ya te dije, por acceder a la presentación en tiempo difícil. Y en cuanto a tu pregunta, les cuento lo más brevemente posible. Yo estaba trabajando en la Biblioteca John Carter Brown, en otro proyecto, pero estando ahí es inevitable ver el Códice Tovar. Llegan investigadores, lo sacan, no es tan fácil que lo saquen, entonces uno ahí entiende muy pronto que es un códice importante. Y nada, me fui interesando en el códice, pedí verlo, ¿no? Decidí que iba a trabajar con él de alguna manera. Y luego fui en uno de esos días de invierno en Boston a visitar a mi antigua mentora, que ustedes creo también conocen, Adela Pineda, o algunos de ustedes. Y ahí tenía una especie de fiesta donde invitaba a algunos de sus alumnos más queridos, y entre ellos se encontraba José Luis. Y ahí me dijo, Adela, habla con este chico que tiene la inquietud de ser un colonialista, ¿no? Y dije, bueno, claro, y en efecto conversamos, y ahí me enteré de que lo que es muy cierto, y mientras más tiempo pasa, más me sorprende, y que es que no hay una crítica, digamos, al nivel que debería para las llamadas historias de Indias. Hay ediciones críticas muy imperfectas, aún del siglo XIX, de textos canónicos, ¿no? Y entonces él me dijo que le encantaría hacer algún tipo de edición de alguno de estos textos de las llamadas crónicas de Indias, y le dije, bueno, yo conozco uno al que le falta una edición crítica y que es un texto valioso y manejable porque no es tan extenso, que es el Códice Tovar. Y ahí decidimos que lo íbamos a hacer. Y no sabíamos muy bien en lo que nos metíamos, pero muy pronto nos dimos cuenta que a mí me interesaba la cuestión historiográfica, y José Luis, que es un excelente filólogo, se iba a encargar más bien de las cuestiones filológicas, ¿no? Y así nos separamos. También el texto está lleno de imágenes. Ninguno de los dos era experto en ellas, me puse yo a ello, y así fue en pocas palabras como lo hicimos. No sé si quieres complementar un poco, José Luis. No, creo que lo has resumido muy bien, y quizás sí, la discusión que teníamos originalmente era sobre la falta, la carencia que hay de ediciones críticas relativas a textos que son fundamentales del mundo colonial. De hecho, el otro día estábamos en la FIL, en Guadalajara, hablando con un experto en clavijero. Pues no hay una edición crítica de clavijero. O sea, te pones a ver y hay carencias por todas partes. Las cartas de Hernán Cortés, pues se sigue manejando la edición de Castalia, que es del año del Catapún, ¿no? Y así podrías meterte con montones de textos que son fundamentales. Nosotros ahora, avanzo ya que como todo ha ido bien y hemos mantenido nuestra amistad, creo que puedo decir, vamos a meternos con otra edición de otro de estos textos. O sea que hemos seguido viendo que hay carencias y que se puede, pues, hacer una aportación, ¿no? Y en el caso del Códice Tovar, quizás lo único que yo añadiría es que sí, verdaderamente es un texto muy desconocido. Yo no lo conocía, yo lo conocí por Jaime. Y es cierto que en la John Carter Brown lo tienen como una joya y un tesoro, y los investigadores que van allí, claro, que ellos saben a dónde van, saben perfectamente del Códice Tovar y lo valoran en lo que es, y no se ve tan fácilmente, uno tiene que como que conseguir unos permisos para verlo, pero luego en el mundo, sobre todo en los estudios filológicos y literarios, creo que no es tan conocido, quizás sí más entre los historiadores, ¿no? Pero desde luego le hacía falta una edición, en nuestra opinión, ¿no? Es que yo creo que precisamente a eso se debe el que no haya ediciones críticas, que el mundo de las crónicas ha estado
llevado, sobre todo investigado por historiadores. Justo así. Sí, Ha sido sí, investigado sí. por historiadores y no tanto por filólogos. Y yo creo que los filólogos, desde luego, tienen un papel importante ahí para fijar los textos y que se lea adecuadamente también, ¿no? Y, en fin, la contextualización de los mismos. Para eso es necesario tener un texto fidedigno. Y eso lo debe hacer, esa tarea la tiene que hacer un filólogo. Sí, es justo así. Y, afortunadamente ahora. Y también, por supuesto, es verdad que los historiadores que se interesan más por cuestiones semánticas, ¿no?, menos que por filológicas, y también las crónicas de Indias tienen un fuerte componente, digamos, polémico, político. Totalmente. Y la gente se enfoca siempre en eso y no se da cuenta que están ahí a veces cometiendo errores de lectura, a veces ni siquiera entendiendo muy bien que lo que tienen es una edición que está llena de ratas, etcétera, ¿no? Entonces sí, es una cosa que es sorprendente, dada la importancia histórica de estos textos, ¿no? Pero así está la cosa. Que ahora, con toda la polémica que hay en torno a la conquista, debería estar con una vigencia increíble, ¿no? En fin. Bueno, y otro factor, perdona Carmen, que yo veo, porque esto también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Los estudios coloniales, tal como se hacen actualmente, han estado sobre todo dirigidos por los teóricos y los grandes especialistas de estudios coloniales de las universidades estadounidenses. Totalmente. Y los investigadores de las universidades estadounidenses, aquí Manuel que me corrija si me equivoco, ciertamente sienten cierto desprecio y casi diría que indiferencia hacia toda la cuestión de filológica. O sea, hacer una edición crítica para muchos investigadores de la Academia Americana es en cierta manera rebajarse a meterse en un campo que no tiene interés, bien no les produce méritos académicos. O sea, entran en juego muchas cuestiones, y yo creo que eso también ha sido un factor, alguna vez lo hemos comentado, que se une a la cuestión de los historiadores, obviamente que los historiadores muchas veces no están capacitados para hacer esas ediciones, y los filólogos directamente en Estados Unidos, no digo que solo se hagan allí estudios coloniales, pero sí llevan una voz cantante muy importante y muy potente, que luego ellos no están interesados en hacer esas ediciones, ¿no? Aunque luego sí se interesan por las ediciones cuando salen, ¿no? Al final, cuando salen, sí las valoran, ¿no? Es una especie de contradicción. Bueno, tú también me puedes corregir. Si No. Estoy bromeando. Sí. Sí, pero es verdad que el estudio de estos temas está muy ideologizado. Sin duda. Y parece que se desprecian los textos, que gustan más generar una teoría neocolonial antes que ir a los textos, ¿no? A mí me sorprende mucho, ¿no? Porque finalmente estos textos pues es lo que nos queda del conocimiento de las civilizaciones de un continente, ¿no? Y a mí me llama, están tan llenas de información, no solo sobre las culturas, sino sobre la naturaleza. Claro. Y sin embargo, existe me parece a mí, ¿no?, esta idea de que lo que corresponde hacer es criticar así al pasado, ¿no? Claro. Juzgarlo y tratar de rescatar lo que no hicieron los autores de las obras, ¿no?, sin siquiera entender muchas veces cómo fueron producidas, cuál era el contexto, no solo histórico, sino el contexto epistemológico, diríamos, en el que fueron producidas estas obras. Así que sí, yo creo que están no solo mal editadas, sino muy mal entendidas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un campo riquísimo de estudios. Pues nada, que ojalá que esta historia sirva para que salgan muchas más. Sí debo decir también que hay otras ediciones que están apareciendo de gran calidad. Por ejemplo, mencionabas a Motolinía, la edición que hizo la RAE de su historia. Sí, así es, ¿no? Fue de muchas maneras un modelo para nuestro trabajo, ¿no? Claro. Así que ojalá que eso siga cambiando, ¿no? Pues ya que has mencionado el contexto, era la segunda pregunta que yo tenía anotada, que me parece importante para comprender un texto como el que habéis elaborado vosotros, el que habéis editado. Resulta muy clarificador conocer el contexto en que se escribieron, bueno, estas
crónicas, estos textos y otros muchos en todas las Indias occidentales, en los virreinatos de Nueva España y de Perú, a instancia del Consejo de Indias, ¿no? Y cómo se las arreglaban, sobre todo estos autores que trabajaban con componentes de las culturas indígenas, aspectos de la cultura indígena y de sus creencias, de sus costumbres, de su lengua, cómo se las arreglaban para trasladar al texto toda esa información y para conocerlas primero, ¿no? Para trasladarlas luego al texto. Sí, bueno, para mí, cuando empecé a trabajar con estos textos, fue una gran sorpresa. A mí me he interesado mucho en cómo son producidas las crónicas o las historias de Indias, ¿no? Y si uno estudia esos procesos, pues uno tiene que estar de acuerdo con, no sé si están familiarizados con esta idea de, creo que es de Peter Burke, de la polifonía de las historias, ¿no? Y en efecto, el Consejo de Indias, ¿no? Fue afinando, ¿no? Las maneras de obtener información, que era frecuentemente a través de cuestionarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la historia mexicana, el Consejo de Indias quería obtener, ¿no? Información de la historia de los mexicanos, que por razones que quizá podemos comentar un poco más adelante, y se le pide al virrey, y el virrey le pide al arzobispado, el arzobispado le pide a la llamada República de Indios, ¿no? Que les faciliten, ¿no? Lo que hay y lo que no hay lo tienen que producir, ¿no? Y entonces se va recopilando ahí lo que le llaman una librería, ¿no? En este caso, sí. Para que haya una persona que lo va a revisar. Y es muy interesante que se le entrega a un joven sacerdote que tal vez ni siquiera era jesuita en ese momento, Juan de Tovar, cuando estaba terminando su obra Bernardino de Sahagún, ¿no? El famoso Códice Florentino. Estaba por terminarse, pero no se le pide a un franciscano, a un dominico, que eran los expertos en estos temas, se le pide a un sacerdote que yo considero que era secular en ese momento, Juan de Tovar. Evidentemente ahí hay razones políticas, ¿no? Para ello. Y Juan de Tovar necesita que haya un equipo de traductores, un equipo de escribanos, un equipo de pintores indígenas, ¿no? Así que el número de personas involucradas en esta y en todas, ¿no? Las historias de Indias, a mí me ha llevado a poner mucho en tela de juicio eso de que son los autores, ¿no? Evidentemente son coordinadores, traductores, ¿no? Pero todas las voces que aparecen ahí, sobre todo para mí en las pinturas, es casi una historia paralela que se cuenta ahí. Y como digo, todo eso está a la espera de ser mejor estudiado, mejor entendido. Y no sé si quieres complementar, José Luis. No, yo iba a sacar aquí que bueno, el códice son cerca de 50 imágenes, creo, a color. Y bueno, pues una de las cosas que teníamos muy claro en la edición es que esas imágenes son parte del texto, claro. No son algo complementario. Esto que todos hacen así, sí, claro, por supuesto. No, lo que pasa es que por lo general no se ha tratado así estos textos. Por lo general se relegan esas imágenes a la parte final del libro, muchas veces por cuestiones de edición también, porque resulta más fácil imprimir a color unas cuantas páginas al final, que las pones ahí como algo complementario y ya pues haces la referencia, pero las imágenes tienen que ir donde indica el texto, porque es que el texto dice como cuenta esta pintura, o sea, y ahí va la imagen, y entonces ahí tiene que ir la imagen y es parte de lo que se está contando, o sea, es una parte fundamental. Y por supuesto no hablemos ya de que tiene que ir impresa en condiciones de calidad, pues para que se puedan ver los colores que eran fundamentales en el mundo náhuatl, porque los colores todos tenían su significado y su relevancia, ¿no? No era una cosa como, aquí voy a poner verde, ¿no? Porque me gusta el verde. No. O sea, todo tenía ahí como un sentido, ¿no? Entonces, pues claro, esas imágenes tienen que ir a color, en el lugar adecuado, etcétera, ¿no? ¿Y qué más iba yo a añadir? ¿Iba a añadir algo más? Pues no lo sé. Bueno, creo que me perdí con esto, pero sigue, Carmen, creo que tenías otra pregunta. No. Vamos, si no queréis añadir nada más de eso, yo tenía otra pregunta que, claro, me interesó mucho, aunque tampoco podéis contar demasiado, ¿no? De esa primera versión perdida, que eso sí que es una joya inexistente, pero lo es, ¿no? Que a mí me resulta contradictorio que, por un lado, el Consejo de Indias encargaba
que se redactaran estos escritos para conocer mejor el mundo indígena, sus ritos, sus costumbres, sus creencias, su mundo, y que cuando ya se escribía el texto, en este caso, esa primera versión se manda a España, la confiscan. En un momento en que se estaban confiscando muchísimas obras morales sobre las costumbres, creencias indígenas, etc. Está perdido, eso no, seguramente no se va a encontrar nunca. ¿Qué harían con ella? No lo sé. Pero vosotros sí tenéis informaciones sobre... Bueno, sobre el paradero de esa historia perdida, que cuento la historia muy brevemente, ¿no? Como dije, el virrey, por órdenes del Consejo de Indias, entonces dirigido por Juan de Obando, ¿no? Este personaje que seguramente ubican porque él es el que está detrás de las famosísimas relaciones de Indias, ¿no? Pero está detrás de obras como La historia natural de Francisco Hernández, La historia de José de Acosta, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Uno se sorprende de la magnitud, ¿no? Del acopio de información que trataba de hacer Obando, pero estamos hablando de un contexto en el que ya no es Carlos V el emperador, ¿no? Sino que llega Felipe II, y entonces hay un intento por cambiar la administración, las leyes, ¿no? Reformar en lo más posible, y entonces es muy paradójico, ¿no? Que hay una especie de boom de las historias amerindias, ¿no? De la recopilación, de la elaboración de nuevos códices, ¿no? Y se le encarga a Juan de Tovar que haga esta historia de los mexicanos, y al parecer era un texto magnífico, ¿no? Juan de Tovar dice, era una historia bien cumplida, con pinturas muy hermosas, ¿no? Algo así dice Juan de Tovar. En efecto, ¿no? Se manda a España, ¿no? Está muy confiado que va a tener éxito, como tantos autores que creen que después de años de trabajo su obra será reconocida, y con lo que se encuentra es que, nada, págatelas, ¿no? Confiscada, ¿no? Afortunadamente trabajó con Diego Durán, que al parecer era pariente de Juan de Tovar. José Luis y yo ahí tenemos la hipótesis de que Juan de Tovar le comparte los documentos que le habían dado a él de manera un poquito secreta, ¿no? Y luego Diego Durán lo complementa con sus propias investigaciones, ¿no? Y hace una nueva historia, que es la gran historia de las Indias de Nueva España, ¿no? Otra historia muy importante, que también eventualmente será confiscada, ¿no? Y no es hasta que llega el jesuita José de Acosta a la Nueva España que se le encarga a Juan de Tovar que haga una nueva historia de los antiguos mexicanos. Y por supuesto, esto también lo sospechamos José Luis y yo, tanto Juan de Tovar como sus escribanos, como los pintores, saben que hay ahí un riesgo muy grande de que la historia no sea bien recibida, o sea confiscada, o sea lo que sea, ¿no? Así que este manuscrito consideramos que está hecho con la conciencia de que algunas cosas que no iban a ser bien recibidas están obviadas, ¿no? Por eso, por ejemplo, la crítica a Cortés. Exactamente, la crítica a Cortés, ¿no? Que y no, muchas no otras. hay crítica a Cortés, lo quitan de en medio cuando tiene lugar la matanza. Claro, cuando se hace la segunda historia de Tovar, que en realidad es la que conservamos, ¿no? Él en realidad verdaderamente la mayor parte es un resumen de la historia de Durán. Lo que pasa es que él dice, bueno, es que Durán la hizo conforme a como yo había hecho mi primera historia. O sea, en realidad eran equipos de trabajo, ¿no? No sé si antes dijiste el término, ¿no? Estos equipos de trabajo recopilaban códices, armaban, tenían libros de notas. En el caso de Durán se sabe que eran libros de notas. Incluso en los libros de notas hacían los dibujos, luego cortaban y pegaban, ¿no? Entonces, si uno ve el Códice Durán en la Biblioteca Nacional de España, al trasluz puede leer lo que estaba en las notas por la parte de atrás de los dibujos, ¿no? Entonces, claro, esas notas, bibliotecas, lo que ellos le llaman la librería, se la comparte o la comparten, como ya dijo Jaime, Tovar con Durán. Claro, Tovar, cuando le piden que haga otra historia, dice, bueno, yo la hago resumiendo la de Durán porque la de Durán era como la mía. Y dice, pero
¿cómo dice? ¿Te acuerdas? Dice, Cosillas. le saqué algunas cosillas dudosas, ¿no? Y entonces le saca las cosillas dudosas. ¿Y cuáles son las cosillas dudosas? Obviamente quita toda la cuestión de que si son las tribus de Israel. Las tribus ¿no? perdidas de Israel, Quita toda la crítica a Cortés, porque en Durán, yo creo que eso está muy poco estudiado, pero lo de Durán con Cortés es increíble, ¿no? Porque Durán dice, no, eso de que Pedro de Alvarado tenía toda la culpa es mentira, es imposible que Cortés volviera a entrar a Tenochtitlán cuando ya ellos habían levantado. Cortés tenía que estar allí y seguro que él fue el que dio la orden, ¿no? Entonces es una crítica muy, muy fuerte a Cortés, prácticamente lo acusa de ser el responsable directo de todo lo que sucede cuando se rebelan, ¿no? los mexicas, ¿no? Y bueno, y así es un poco como llegamos a la idea de que Tovar ya dice, bueno, ya me perdieron una, es posible que me pierdan otra, ¿ahora qué hago? Ahora hago 2 copias, o sea, ya tengo mi historia y hago otra copia, ¿no? Entonces, lo que nosotros editamos es el texto contenido en el Códice Tovar, que es el códice acabado, el que se le manda a José de Acosta, pero lo cotejamos y hacemos la edición crítica con el texto contenido en el Códice Ramírez, que es el otro códice hermano, gemelo, ¿no? Que está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, ¿no? Y los 2 textos contienen prácticamente los 2 códices contienen prácticamente el mismo texto con variantes importantes, ¿no? El Códice Tovar es un códice acabado que está en 3 partes. Está la parte de la relación o historia, que cuenta toda la historia de los mexicas, ciertamente desde que salen de las tierras míticas del norte hasta que llegan al Valle de México y llegan los conquistadores españoles. Luego está la segunda parte, que es el libro de ritos, sacrificios, dioses, etcétera, ¿no? Y luego está la tercera parte, que es el calendario. El calendario en el Códice Ramírez no está. O sea, ahí solo están 2 partes, porque el calendario es una adición que le manda Tovar a Acosta más tarde. Cuando más tarde hay unas cartas también, ¿no? Donde Acosta le está pidiendo, oye, ¿y el calendario? Y dice, no, yo te mando el calendario como parte complementaria, ¿no? Y esa no está en el Códice Ramírez. Y luego las imágenes aquí, en el Códice Tovar, están acabadas, ¿no? Están, digamos, plenamente coloreadas, ¿no? Y en el Códice Ramírez esas imágenes pues son puros esbozos, ¿no? Que el códice que no se llegó a concluir, están esbozadas pero sin terminar, ¿no? Entonces quedan en blanco y negro, diríamos hoy día, ¿no? Nosotros, ¿no? No sé, Jaime, si quieres añadir alguna cosita ahí. No, creo que podemos proseguir, ¿no? con las preguntas. No, yo era precisamente alguna de las preguntas que os iba a hacer, sobre todo la elaboración de la edición a partir del cotejo de esos 2 códices, era una de las cuestiones. Si quieres puedo ahondar ahí un poquito en eso. Y bueno, también como, sí, eso lo puede no, es interesante, puedo ahondar ahí un poquito. La utilización que hace Acosta, porque eso desde luego sí está reconocido en la historia natural y moral de las Indias, está recogido, vamos, que lo dice. Si quieres hablar del Códice Ramírez, yo puedo hablar de Acosta, ¿no? Un poquito lo del Códice Ramírez, sí, porque es interesante lo del cotejo, ¿no? Había mucha discusión. Bueno, primero, como ya creo que se avanzó en la presentación, se le había quitado mucho valor al códice porque se decía precisamente pues eso, que era un resumen de la historia de Durán, sin tener en cuenta pues toda esta complejidad de cómo está construido y que en verdad es, digamos, si uno se remonta, ¿no? Está haciendo una historia, digamos, en limpio, quitando esas cosillas dudosas, ¿no? O sea, y cada una de estas historias tiene valor en sí misma, obviamente eso hoy día lo sabemos, ¿no? Porque cada una pues tiene su función y tiene también pues un objetivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero para volver a lo del Códice Ramírez y Códice Tovar, que quizás es muy interesante, había una discusión larguísima, estamos hablando de más de un siglo de discusión, desde mediados del siglo XIX, sobre, o sea, cuál era el primero, digamos, y muy decimonónicamente, cuál era el más valioso en el sentido de que, claro, se decía que el primero, el más antiguo, era el más verdadero, ¿no? Como si esa cadena, que es una cosa que tampoco hoy día se cree, porque obviamente como trabajaban con informantes y también eran
parcialmente historias que se transmitían oralmente, que uno fuera más antiguo no quiere decir que tuviera más valor, en el sentido de más verdadero, pues se podrían complementar. Eran investigaciones prácticamente científicas, ¿no? Entonces, una de las cosas también originales en lo que hicimos de la investigación y que tuvo mucho valor hacer el cotejo de los dos textos, del Códice Ramírez con el Códice Tovar, fue llegar a la conclusión de que eso eran dos copias de un texto preliminar en sucio, ¿no? O sea, pues, haciendo el cotejo, nosotros llegamos a la conclusión de que Juan de Tovar hace una primera versión en sucio, de un resumen, digamos, extracto, historia de Durán, y que esa, cuando ya tiene que ser, pues está llena de tachones o quizás no está muy pulida, dice, bueno, esta ahora hago una copia en limpio para Costa y encargo hacer una copia en limpio, pues para que se conserve, que ahí sí tenemos dudas de cuál era el objetivo final de esa segunda copia, tenemos nuestras hipótesis, obviamente, ¿no? Y bueno, sí es cierto que el Códice Tovar es una copia en limpio para un jesuita que está en Europa y que está adaptada, por ejemplo, una gran diferencia con el Códice Ramírez es que se eliminan todas las etimologías, ¿no? Tovar, en cierta manera, considera que esas explicaciones etimológicas están de más para Costa porque no va a entender, porque no sabe náhuatl y no va a entender nada, y entonces se elimina todas esas explicaciones. Y el otro texto que se va a quedar en Nueva España y que entendemos que sí está dirigido a, pues por lo menos, sacerdotes que sí están en la Nueva España y saben algo de náhuatl y que entienden, que se interesan, se conserva las explicaciones etimológicas, ¿no? Entonces hay una suerte de reducción, de forma de pulir el texto y de limpiar estilísticamente todo el texto del Códice Tovar, es mucho más limpio, más pulido, incluso retóricamente está más simplificado, ¿no? Y bueno, pues eso es una parte que nosotros consideramos importante también del trabajo que hicimos, de aclarar cómo se elaboraron y cuál era el sentido de producción de estos dos textos, la relación que tenían entre sí, ¿no? Porque hasta ahora se había pensado que el Ramírez era el bueno, digamos, y el Códice Tovar el malo, el menos valioso, ¿no? Y que uno iba primero y el otro era copia del otro, pero en realidad si te pones a cotejar y ves que hay saltos de igual a igual entre uno y otro, y que es imposible que uno sea copia del otro o el otro copia del otro, sino que los dos son copias de un texto anterior, ¿no? Y por otra serie de detalles que ya no voy a entrar para no aburriros demasiado, resulta evidente que en realidad son dos copias en limpio de un texto anterior, ¿no? Y ahora quizás tú puedes ahí profundizar. Sí, bueno, solo brevemente para la hipótesis que tenemos José Luis y yo acerca de, bueno, el Códice Tovar está claro que es para Costa, y ahora hablamos un poco de lo que quería hacer Acosta con ese códice. Y solo sobre el Ramírez tenemos la idea, que a mí me parece que es correcta, de que en efecto no querían perder la historia mexicana que habían logrado poner de alguna manera en limpio, ¿no? Y recuérdese que, no sé si ya lo mencionamos, que entre los documentos que tiene en sus manos Tovar, a partir de las órdenes del virrey y del arzobispado, se encuentra al menos un códice pictográfico, ¿no? Que dice Tovar que tiene jeroglíficos, ¿no? Y se ha especulado mucho de que es probable que ese códice sea la famosa Crónica X, que seguramente tocaremos brevemente en un futuro, pero lo que yo quería decir es que el Códice Ramírez, ¿no?, está destinado para quedarse en México, ¿no? Y la idea, porque el manuscrito está escrito en dos columnas, ¿no? Entonces parece que van a hacer lo mismo que hacía Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, de poner una versión en español que sí está escrita y poner la versión en náhuatl que no se alcanza a poner. Y también iban a hacer las imágenes, iban a estar a color, porque si leemos en las imágenes, lo que está escrito son instrucciones para poner los colores, ¿no? Así que el artista, el tlacuilo, está dejando instrucciones para que quede eso pintado como debe ser, con los colores correctos, ¿no? Para que se fije, pues, la historia oficial, diríamos, de los antiguos mexicanos, que ya para entonces era emblemática, digamos, de todo lo que era la Nueva España, ¿no? Y
se pensaba pues que ese texto Códice Tobar que era para nosotros, ¿no? No sabemos si hablaba de los jesuitas o si hablaba del clero en general, pero es muy interesante considerar el Códice Ramírez como una especie de borrador de lo que pretendía ser una historia oficial de México para los mexicanos, ¿no? Mientras que la historia que le da Tobar a Acosta, pues Acosta es el gran teólogo, ¿no? Y el gran historiador del siglo XVI en las Indias, y su obra, La historia natural y moral de las Indias, es sin duda la más influyente, ¿no? Que se escribe acerca de las Indias durante el siglo XVI. Tuvo muchas traducciones, la más famosa, la de los de Bray en Alemania, y va a tener así una gran influencia, ¿no? Y es muy interesante no solo el cotejo con el Ramírez, sino el cotejo del Tobar con la historia natural y moral de Acosta, quien también quita cosillas dudosas, ¿no? De lo que le pasa a Tobar. Así que ese es un trabajo que está por hacerse y que sería interesante ver qué es lo que censura cada quien, ¿no? Y lo dejo ahí. ¿Y tenéis previsto también hacer una edición de Tobar? Porque ya merecería la pena. ¿De Acosta? De Durán. De Durán. Bueno, sí, ese es eso no es secreto, ¿no? Bueno, habla de los planes. Bueno, no, o sea, sí vamos a hacer la edición de Diego Durán, sí la vamos a hacer. Pues esperemos. Sí, no, lo que pasa es que Diego Durán, bueno, es que quien no haya visto el libro, para que os hagáis una idea, son 2 tomos así. O sea, es una cosa como que uno tiene que estar muy convencido de que lo va a hacer, porque si no, es un proyecto... Es que pasa que hacer esto nos llevó como 6 años, entonces no sé si esto vaya a ser para 2040 o así, ¿no? Pero sí vamos a hacer la edición de Diego Durán, y de hecho esperamos que nos lleve mucho menos. Y ya estamos viendo editoriales y tenemos ahí como posibles interesados. Entonces yo creo que sí nos vamos a meter con eso y que va a salir. Y esperemos que no sea en 10 años, sino en 3 o 4, ¿no? Con todo el material que ya tenéis. Sí, en realidad tenemos mucho trabajo hecho porque Tobar, o sea, es que es un resumen de Durán. Son 2 textos hermanos, están muy ligados. Y la experiencia de saber lo que hacemos, ¿no? Claro. Sí. Es cierto, porque eso podría ser otra historia, ¿no? Aprender a trabajar en equipo sin perder el tiempo, ¿no? Porque al principio... Nos divertíamos mucho, pero avanzábamos poco, ¿no? Claro, nuestras míticas charlas por Zoom para ver cómo lo íbamos a hacer, pero al final hablábamos más que trabajábamos, ¿no? En fin, que ya somos más pragmáticos también, ¿no? Y puntuales. Todavía está muy reciente la publicación, pero ¿ha tenido ya algún eco en México antes de la Feria del Libro? Pues yo diría que no. Que todavía no. Que todavía no, pero estamos muy animados porque, como la mayoría de los presentes saben, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara hace unas semanas y parece que se vendió muy bien. Sí, aparentemente vendieron más de 60 ejemplares. Qué barbaridad. Lo cual... Para una crónica. De hecho, para una crónica de Indias. O sea, el tiraje que hicieron en México son 300 ejemplares. O sea, que vendieron 1/5 de la edición en 4 o 5 días. La edición, por cierto, no lo he comentado, tiene una versión americana. O sea, esta es la versión española para circulación en Europa, que está hecha... Y Estados Unidos, es cierto. Con Iberoamericana Verbuer, la Universidad de Sevilla y la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y luego hay una edición americana, yo no sé cuántos ejemplares llegaron a imprimir aquí, creo que unos 800, que hicieron 300 ejemplares en México y 50 ejemplares más en Guatemala. Y esa fue entre Iberoamericana Verbuer y creo que 6 universidades mexicanas y una universidad de Guatemala, todas ellas de la Compañía de Jesús, porque apoyaron ellos mucho el proyecto por el interés, obviamente, de que fuera pues la obra de un jesuita, ¿no? Juan de Tobar. Sí. Yo no sé si también el público, los que estáis aquí, tenéis interés en preguntar. Entonces que está el arquetipo y tienen en el estema Ramírez y Tobar, ¿hay variantes equivalentes y cómo las resuelven? Si hay empate en el esquema. Bueno, si hay, nosotros editamos el texto del Códice Tobar.
Claro, entonces si hay variantes, las variantes van... Lo que pasa es que hay tantas variantes que sería imposible. Bueno, eso fue una decisión que tomamos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en realidad hay muchísimas variantes. O sea, tú tomas una y otra y todo el tiempo hay variantes, porque de pronto dice, no sé, las mujeres y hombres, y el otro trae solo los hombres. Los órdenes, bueno, ahí está como comentadísimo en la introducción, yo hice toda esa parte, me tocó a mí, y hice todo el comentario de las variantes, ¿no? Entonces son tantas variantes que yo pienso que hubiera sido, si se querían editar los dos o tener los dos, hubiera sido más conveniente hacer una edición sinóptica donde fueran uno a la par del otro que hacer las variantes, porque entonces nos hubiéramos comido las páginas con las variantes. Claro, ¿qué pasa? Que a veces hay erratas obvias, porque son obvias. Entonces ahí corregimos con el Ramírez. Y cuando se corrige, entonces sí ponemos que está la enmienda, ¿no? Está enmendado con el Ramírez. Y hay algunas erratas o errores, o como lo quieras, o sea, errores de copia, en realidad, porque son errores de copia, aunque sea un texto que se está pasando en limpio, que están en los dos, o sea, son, porque de pronto la frase no tiene sentido. Y entonces ahí hacemos pues nosotros nuestra enmienda a, pues como dicen, ¿no? Open Geni, ¿no? A ojo de buen plomero, ¿no? Y claro, ahí va a pie de página, pues va las dos variantes, ¿no? Cuando va, pues el Ramírez dice esto, el Tobar dice esto, y aquí está el texto enmendado, ¿no? Pero, o sea, verdaderamente... Nosotros damos una selección mínima, y yo puse mucho el énfasis en decir, eso es selección mínima para que quede muy claro que pretendía ser una selección representativa de las variantes, pues que damos algunas variantes cuando pensamos que cambia el sentido, cuando pensamos que es una variante de estilo que puede hablar mucho de cómo Tobar está preparando su texto para Costa. Por ejemplo, todas las etimologías las ponemos, esas siempre las ponemos porque es muy interesante, pues las etimologías que sí están en el Ramírez, ¿no? Y así, ¿no? Pues es una selección. La edición en términos de ectótica, digamos, de pensar, pensamos mucho en el lector, ¿no? Tratamos de hacer... yo estoy muy contento, la verdad, mi pequeño orgullo, que el padre Arturo Reynosa, que presentó el libro allí en la FIL en Guadalajara, que es un erudito que sabe toda la historia de la compañía y con creces, él puso que estaba impresionado de cómo la edición era muy legible, porque se podía leer muy bien incluso para alguien que no fuera. Y la verdad es que a mí eso, pues dije, mira, pues menos mal, gracias. O sea, en realidad estas cosas que uno dice, mira, pues de eso sí me estoy contento y me puedo sentir orgulloso, porque pusimos mucho énfasis en que fuera una edición legible, que se pudiera leer incluso para alguien. Y parte de quitar esas variantes, pues ciertamente fue decir, oye, no vas a poner todas las variantes, porque entonces creamos, como diría mi querido James Siflan, la gran muralla china contra el lector, ¿no? Que todas esas notas asustan mucho. Y igual, las notas explicativas también tratamos de reducirlas a lo mínimo, ¿no? Entonces seguimos ese tipo de criterios, ¿no? No sé si quieres añadir algo. No, solo brevísimamente que nuestra hipótesis de edición a la que llegamos un poco por acuerdo común muy lógico es que queríamos lograr que el texto que presentamos fuese el que Tobar hubiese pensado que era el texto ideal para entregarle a Costa, ¿no? Entonces, sobre eso es que nos basamos para muchas de esas decisiones. Y es que es un texto no solo legible, sino muy ameno, ¿eh? Cierto. Muy ameno de leer. Cierto. O sea, no es una crónica pesada, se deja leer muy bien. Sí, nosotros pensamos que Tobar sabía, ¿no?, que esto era para Costa, ¿no?, y que quería que a Costa le gustara, ¿no? Y entonces elimina un montón de cosas y yo calculo que pensando mucho en eso, que fuera un texto legible y ameno, ¿no? Sí. Y creo que lo logra y sigue manteniendo esa amenidad incluso en la obra de Acosta. Y de hecho es más ameno, bueno,
que son valoraciones críticas, ¿no? Pero yo creo que los dos estamos de acuerdo en que es un texto mucho más ameno de leer que, por ejemplo, la obra de Diego Durán, que nosotros queremos editar a Diego Durán porque pensamos que es una obra importantísima, históricamente hablando, pero en términos de estilo, Tobar es un estilista y es una persona que sabía y que trabaja muy bien la prosa. Le llamaban, por cierto, ¿cómo le decían? El Cicerón mexicano. El Cicerón mexicano le decían, ¿no? Porque manejaba además el náhuatl y el otomí, ¿no? Y dicen que daba muy buenos discursos, ¿no? Entonces era el Cicerón, y verdaderamente creo que se nota en el trabajo que hace estilísticamente de que es una crónica que se deja leer. Durán a veces es espesito, o sea, Durán uno tiene que venir más motivado, ¿no? Por eso, ¿Cómo pasa con tantas crónicas? Sí, es cierto. Por ejemplo, con Calancha. Así es es. Pesadísimo. Sí, claro. De leer. Y en fin, por poner un ejemplo. Pida una pregunta, me parece. Yo estoy aprendiendo, con lo cual quiere decir que no sabía nada del Juan de Tobar, pero me llama mucho la atención las palabras que habéis dicho del primer encargo. El primer encargo que desaparece ese texto, que llega a España y desaparece, al fin y al cabo desaparece por una censura, me imagino. ¿Por una qué? Censura. Y a partir de aquí no se elabora ningún expediente sobre por qué desaparece, por qué se le hace esa censura. Porque si no se pone en circulación es por unas razones, indudablemente, editoriales, algo hay ahí. No. Y es posible que se tenga que conservar algún expediente de por qué desaparece. Pues no hay un expediente, al menos no que nosotros conozcamos, ¿no? Pero como dijo Carmen, en esa época, sobre todo, a partir, yo pensaría que de 1580 o por ahí, hay órdenes, ¿no? Pero no son solo para esta obra, ¿no? Son órdenes de que todas las historias que tienen que ver con el pasado indígena son sospechosas, ¿no? De hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de manuscritos como este, ¿no? Que existen, superan, pero por muchísimo, a las publicadas, ¿no? Así que queda claro que eran temas delicados, ¿no? Y en esa época en la que se confisca la primera obra de Tobar, es la misma época en la que se confisca, por ejemplo, el Códice Florentino de Sahagún, que hemos mencionado bastante, y muchas otras, ¿no? Así es. El mismo Durán se confisca exactamente, ¿no? Y muchas otras. Es así como una... Así es como una cuestión general, y además de eso es conocido el secretismo, ¿no? De la corona española, no solo con la información acerca de los indios, sino con toda información que pudiera serle útil, diríamos, a los enemigos, ¿no? O que pudiera generar algún tipo de reacción no deseada, ¿no? Así que no creo que tuvieran, en mi opinión personal, que tuvieran que hacer algún expediente para una obra en concreto, ¿no? Creo que era una cuestión común el de confiscarse. Lo raro era que se publicara, ¿no? Lo raro era así que pasaran más allá del archivo. Yo creo que la censura española en esa época no funcionaba de la misma manera para España que para América, porque en España, por una conferencia que escuché el otro día sobre el tema, la censura no era excesiva, era muy discreta, pero claro, ahí no se habló para nada de las Indias, que era donde efectivamente se aplicaba la censura y se perdieron muchísimos manuscritos, que eso no... Pero no se por una cuestión de información, ¿no? O sea, para que la información no circulase, ¿no? Por el secretismo del control geográfico, espacial, etcétera, ¿no? Sí, así es. Como por ejemplo, es rarísimo, ¿no? Encontrar una obra del siglo XVI que tenga mapas, ¿no? Y entonces se pensaba como, los españoles, ¿no? En cartografía eran unos inútiles, ¿no? Pero en realidad abundaban mapas, ¿no? Y el padrón real yo creo que sí existía. Hay gente que incluso duda de su existencia, ¿no? Porque era tal el secretismo de la corona española, con todo el conocimiento de Indias que era masivo, ¿no? Pero se guardó celosamente, ¿no? Y mucho de esto además desapareció por accidentes como el famoso incendio, ¿no? En el Escorial, etcétera, ¿no? Pero este es un tema muy conocido para los historiadores de la ciencia, ¿no? Y muy en boga hoy en día pensar que es un error, ¿no?
asumir que la ciencia empieza en el siglo XVII con Francis Bacon, no hubiera existido nada de lo que hace Bacon, que de hecho Bacon es un admirador de Acosta, ¿no? Y decía, hay que hacer lo mismo que están haciendo en España, ¿no? Hay que tener una institución parecida al Consejo de Indias, ¿no? Pero el final del crédito de la ciencia moderna se queda en otros lugares, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, pero muy sabido ahora, como que hay muchos estudios sobre eso ahora. En una edición francesa de los comentarios reales de Garcilaso, que era la que manejaban los enciclopedistas, encontré una información que me llamaba muchísimo la atención. Resulta que los franceses decían que España había hecho el descubrimiento geográfico, pero que el descubrimiento de la naturaleza lo habían hecho los franceses. No sé si Buffon, uno de esos, obviamente chauvinismo. Los prejuicios. Ignorando, por supuesto, Oviedo, Acosta y tantísimas informaciones sobre la naturaleza, la fauna y la flora, como están contenidas. Bueno, era el propio Garcilaso, ¿no? Como están contenidas en las crónicas. Es que llama la atención, o sea, los franceses, los celos que tenían. Poner en una edición eso, que los descubrimientos de los descubridores de la naturaleza americana fueron ellos. Bueno, es todo un tema, ¿no? Pero los pilotos ingleses, si algo los capitanes de los navíos de exploración ingleses y franceses del siglo XVIII, del siglo XVII, si algo querían era tener pilotos del mundo ibérico, ¿no? Porque eran los que en realidad conocían. Por cierto, yo no sé si tenías otra pregunta, Carmen, No, pero algo que queríamos mencionar es lo del título, ¿no? Para que se entienda por qué le pusimos Historia Mexicana, porque es un título que nosotros pusimos, ¿no? Pero yo creo que tú lo explicas mejor que yo, Jaime, porque... ¿no? Sí. ¿No? Bueno, brevemente, lo que pasa es que la obra se conoce en el mundo académico como el Códice Tovar, ¿no? Y es el Códice Tovar y el Códice Ramírez. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el título para la obra, ¿no? Y cuando calculamos, ¿no? que está Acosta en la Nueva España, le escribe una carta al jesuita que le está preparando, bueno, que ya le entregó la primera parte de la historia, y Acosta le dice, bueno, pero ¿me podrías explicar qué autoridad tiene esta historia? Porque no vaya a ser que no tenga la autoridad suficiente para ser considerada una historia, ¿no? Pero va a tener gran éxito esta historia mexicana en Europa porque es muy interesante, pero por favor dime qué autoridad. Y entonces le responde Juan de Tovar explicándole todo lo que ya dijimos acerca del proceso de elaboración, y varias veces menciona por ahí de la historia mexicana, la parte de la historia mexicana, ¿no? Y entonces decidimos que, bueno, si Acosta y Tovar se refieren al manuscrito como historia mexicana, pues nos parece lo más pertinente, ¿no? No sé si algo se me quedó. Sí, bueno, yo pensé que ibas a explicar otra cosa. No, porque estábamos hablando de como la investigación y la averiguación de la historia. Uy, y por ahí te vas. Porque el concepto de historia no era también como de averiguación, ¿no? Entonces era una investigación. Y había toda la parte de historia natural, por eso lo pensé que lo ibas a explicar, porque él es especialista en historia de la ciencia natural, por eso pensé, bueno, mejor que lo expliques tú. Pero toda esa parte de historia natural, cuando se habla de historia natural, en realidad es una parte de, podríamos, creo decir, un tipo de protoetnografía o protoantropología, en cierta manera, ¿no? de descripción de la naturaleza, del hombre, etcétera, ¿no? Y esa parte ese sentido del término historia como descripción, averiguación, explicación, no solo de los hechos pasados del hombre, sino de toda la parte natural y de toda la parte, digamos, antropológica de la sociedad, ¿no? Eso, a nosotros nos pareció que el término historia mexicana aquí también definía muy bien lo que es el libro, porque no se debe olvidar que el libro son, que ahora nosotros llamamos libro, 3 partes, o sea, la relación, que es la parte histórica, el libro de los ritos, que es en realidad una descripción propiamente de las costumbres, sacrificios, como ellos dicen, dioses, etcétera, y la parte del calendario. Y lo que es historia, el término, como nosotros lo entendemos y como se entendía en la época, no solo describe la primera parte, que es la parte de relación, describía las 3 partes, porque describía
toda esa descripción, esa indagación de los pueblos, digamos, que podríamos decir, ¿no? Por eso pensé que ibas a... Sí, no, lo hablábamos brevemente hoy en la comida, ¿no? Que el padre de la historia, Heródoto, le pone a su obra historias, ¿no? Pero historia en el sentido de investigación, averiguación, ¿no? Y ese sentido lo va a retomar famosamente el más famoso Aristóteles, ¿no? Cuando hace sus investigaciones científicas, le llama, como sabemos, historia de los animales, ¿no? Y entonces, normalmente se asume que la historia se refiere a solo la narración de los hechos pasados, siguiendo la tradición retórica, ¿no? Pero lo que hacen en el siglo XV, XVI, ¿no? Los humanistas, no solo en Europa, sino también en las Indias, es rescatar a Aristóteles. Y entre las cosas que rescatan es ese uso de la historia como investigación, tanto de lo que llama Costa, ¿no? Muy sagazmente, ¿no? De las cosas morales, ¿no? Pero morales no solo en el sentido de ética, sino de costumbres, ¿no? De mores. Y la historia natural, que ahí el gran modelo es Aristóteles y Plinio, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es todo un tema también muy poco investigado, ¿no? Que no son historias en el sentido tradicional del término, sino que las historias de India son más bien eso, investigaciones de India, sería quizá la traducción más adecuada. Sí, y de hecho, perdona, una cosa más, está el famoso caso de la historia de Sagún, que muchas veces también lo hemos comentado, que muchas veces ni se nombra por el nombre de historia, se nombra el título, la mayoría de las personas es el Códice Florentino, y le llaman Códice Florentino, incluso está la web ahora, ¿no? El Códice Florentino, ¿no? No se llama la historia, cuando en realidad es una historia, pero claro, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista moderno no lo entienden como historia, porque dicen, bueno, ¿dónde está la relación, ¿no? Si en realidad esto es una especie de enciclopedia o diccionario de las cosas de Indias, pero es una historia en el sentido de historia natural y moral, tal y como se entendía en ese momento. Por eso nos pareció también que historia mexicana, que no es solo el nombre como, con que ellos se dirigen, que captaba incluso en el sentido de ese momento muy bien pues todo lo que es el contenido de los 3 libros, ¿no? Pues eso. No, yo no sé si tenéis por ahí alguna otra pregunta o intervención. Yo más o menos más bien es un comentario, ¿no? Darle la enhorabuena a los autores, a los editores. Bueno, me sincero que soy amigo de Pepe Luis, he seguido con gran interés este proyecto, no lo he leído todavía porque llegan más a Estados Unidos, llegan las cosas un poco más tarde. Bueno, enhorabuena, hace muchísimos años que no veo un libro tan interesante, tan pulido y tan bello, ¿no? Realmente. Se me ocurre como cuáles han sido los retos, ¿no? Me imagino, por ejemplo, a la hora de anotar imágenes o de trabajar con las tecnologías, ¿no? De náhuatl, ¿no? O sea, cuáles han sido los retos que se escapan de las respectivas disciplinas a la hora de ponerlo. Pues sí, eso han sido grandes retos y en parte por eso nos hemos tardado muchos años. Porque sí, el náhuatl de José Luis y el mío es bastante deficiente, ¿no? Y entonces hay que tomar ahí mucha paciencia, ¿no? Y consultar con amigos, ¿no? Y amigas, ¿no? Para clarificar ciertos términos, ¿no? Eso en cuanto a los términos en náhuatl, que no son tantos, ¿no? Pero los que aparecen sí que hubo que revisarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del náhuatl, de las imágenes del Códice Ramírez, eso fue tremendo, ¿no? Y hicimos ahora sí que lo mejor que pudimos, ¿no? A la espera de que algún nahuatlato más competente lo pueda, digamos, completar, ¿no? Y en cuanto a las imágenes, también fue un gran reto, ¿no? En eso sí yo tenía un poco más de experiencia leyendo códices, pero para nada es así una cosa en la que yo pueda decir que soy un experto. Y lo que hice fue leer y averiguar lo más posible sobre los códices. También ciertamente ayuda que, como ya dijimos, esta es una obra que pretende ser legible, ¿no? Y los pintores también quieren que sea legible, ¿no? Y entonces, a pesar de que mantienen ciertos códices, ciertos códigos, ¿no? Mesoamericanos, también hay ahí grandes, como se puede ver incluso ahí en la imagen, ¿no? Se ve que ahí hay códigos mesoamericanos, pero también códigos europeos, ¿no?
y entonces uno puede ahí ir discerniendo, ¿no? Y nada, por ejemplo, lo de los colores, pues afortunadamente ha habido mucha investigación reciente, ¿no? Sobre el simbolismo de los colores, sobre la parte, digamos, material y científica de cómo son producidos, ¿no? Pero en última instancia es una cuestión que nos dijo el presentador de la FIL de Guadalajara, Arturo Reynoso, que lo que habíamos hecho era una especie de ejercicio de contemplación. Y creo que tiene razón, ¿no? Que uno ve la imagen y luego la vuelve a ver y la sigues viendo y estás ahí un montón de tiempo viendo la maldita imagen y al final sí vas sacando cosas en claro, ¿no? Y evidentemente vas sumando, pero igual hay cosas que quedan por mejorar sin duda, ¿no? No sé. Son todas figurativas, ¿no? No hay ninguna pictográfica, digamos. Bueno, es una mezcla, ¿no? Sobre todo en la tercera parte, que es el calendario, ahí eso es lo más cercano a los antiguos códices, ¿no? Entonces ahí sí, pues hay que recurrir, ¿no? A los que han analizado el códice Borgia, etcétera, ¿no? En la cuestión, digamos, de la relación es más sencillo, ¿no? Y en el tratado, que pretende ser más moderno, más etnográfico, uno puede también discernir el significado, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Igual queda mucho trabajo por hacer, ¿no? No, bueno, yo aquí sí reconozco, esa parte prácticamente fue parte de Jaime, él hizo todo el estudio y las investigaciones y nada, yo me dediqué a aprender con lo que él iba investigando y haciendo. Bueno, sí hay una parte de las primeras, es cierto que son más legibles, pero sí tienen glifos en realidad, o sea, sí tienen imágenes, o sea, que tienen sus valores y que incluso, yo no sé, por ahí, ya digo que estamos un poco a la espera también de que los expertos de pronto lleguen, porque las discusiones sobre cómo leer esto siguen en pie, pero que yo creo que ahí hay algunos que son legibles, ¿no? Que se pueden leer y que tienen valor fonético incluso. Pero bueno, es que eso ahí hay un debate y todavía hace 2 años estaba sacando un libro, un erudito, sobre cómo leer un nuevo sistema. O sea, que es que las discusiones están vivas sobre esto. Y un poco pues ha sido leer, recopilar, ver, bueno, qué podemos sacar en claro y el ejercicio de contemplación, pues bueno, esto es lo que nosotros vemos y creemos que hay que fijar la vista, que son comentarios, en gran medida lo que tratamos de hacer, bueno, lo que trató de hacer Jaime, como digo, con eso fue como decirle al lector, bueno, fíjense en esto y esto y esto, igual que cuando vas al museo, ¿no? Porque esto es lo que aquí se está tratando de representar y no se pierda este detalle que significaba esto, ¿no? Y un poco más allá de eso, pues serán ya los expertos que estudian estas cosas del mundo mexicano, que están ahí en la UNAM, que son los máximos eruditos, pues de pronto si sacan ellos más interpretaciones, pues bienvenido y de maravilla, ¿no? Así es, nada, es un campo que afortunadamente está creciendo, ¿no? Así que seguramente... Pues nada, agradecer. Claro, no sé, yo quería decir, o si queríais comentar alguna de las partes, pero No, sabe la hora. No, ya todo, pobres. sí. Pobres, ya aguantaron mucho. Nada. Gracias. Pues, yo quiero también felicitaros, por supuesto, por este trabajo tan riguroso, de tantísima calidad, tan necesario. Gracias. Y bueno, Muchas gracias. ha sido una pena que no haya podido asistir más personas. Está grabado. No, pero está grabado. Amigos, así que gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, termino yo simplemente dándoos la enhorabuena y sobre todo por esta interesantísima conversación que habéis mantenido, que creo que todos hemos aprendido y descubierto sobre este extraordinario trabajo. Enhorabuena. Y nada, gracias a todos los asistentes. Yo simplemente os emplazo mañana a nuestra última actividad, a las 7 de la tarde aquí, a hablar un recital de poesía por autores, compañeros de la Facultad de Filología, para terminar el cuatrimestre con poesía. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.